Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Helmut Kohl. Bienvenidos sean estudiantes y familias a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Muy felices iniciamos esta jornada con nuevos bríos y mucho entusiasmo para continuar aprendiendo desde casa. Es para nosotros un placer compartir con ustedes de nuevo. Cada día renovamos nuestro compromiso con ustedes para compartir experiencias de aprendizajes novedosas. Como siempre, les recomiendo colocarse en un lugar adecuado y prepararse con los siguientes útiles escolares. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. En la clase de hoy realizaremos un recorrido histórico por el siglo XIX dominicano y vamos a apreciar el panorama social, político, cultural y económico de ese siglo para comprender qué ha cambiado o mejorado, qué ha desaparecido y qué permanece con los años. El propósito de nuestra clase de hoy es identificar las transformaciones sociales, políticas y económicas en Santo Domingo durante el siglo XIX. La actividad para la clase de hoy es la siguiente. Realizarán un cuadro sinóptico que recoja los cambios sociales, políticos, culturales y económicos ocurridos en República Dominicana durante el siglo XIX. Los inicios del siglo XIX en Santo Domingo fue muy convulsionado y su futuro no estaba muy claro, ya que a pesar de haber pasado a ser posesión francesa, aún estaba gobernada por españoles y durante la primera mitad del siglo fue el escenario de permanentes luchas por el ideal de libertad, de revoluciones, de revueltas intercaudillistas, golpe de Estado, asesinatos, ruptura de legalidades, violación permanente de las leyes, pérdida de la soberanía y también del fortalecimiento de la conciencia nacional. En fin, acontecimientos que marcaron una época y que recorreremos a partir de este momento. Agarren lápiz y cuaderno y vayan tomando sus notas. Durante los primeros años del siglo XIX, Santo Domingo tuvo bajo el control francés, español y de Haití. De acuerdo a la historia, la República Francesa y la monarquía de Carlos IV de España firman el 22 de julio de 1795 el Tratado de Paz de Basilea en la localidad suiza de Basilea. En virtud del acuerdo, España le cede a Francia su posesión en la parte este de la isla de Santo Domingo a cambio de las áreas que habían sido tomadas durante la guerra en la península ibérica. En virtud del cual, en 1804, el general francés Jean-Louis Ferrand asumió el control de la parte este de la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana. El gobierno de Francia, o era de Francia en Santo Domingo, se mantuvo hasta la Guerra de Reconquista en 1808, mediante el cual se volvió al Estado colonial español a partir del 1809, período caracterizado por la miseria
y la crisis económica. Ese periodo termina con la proclamación de independencia de Núñez de Cáceres en 1821, que duró poco más de 2 meses, malogrado con la ocupación haitiana a partir de 1822 hasta el 1844, cuando se proclama la independencia nacional. Hay que destacar que durante el siglo XIX en Santo Domingo se dieron 3 importantes procesos en la lucha por la soberanía que implicaron grandes guerras, como fueron las diferentes batallas contra Haití de 1844 a 1856, la Guerra Restauradora de la República de 1863 a 1865 y la Guerra de los 6 años contra el gobierno dictatorial de Buenaventura Báez de 1866 a 1872, con el objetivo de impedir la venta y arrendamiento de la Bahía de Samaná y la anexión a Estados Unidos. Durante esta centuria, Santo Domingo se organizó jurídica y políticamente, ya que se proclamó la primera constitución el día 6 de noviembre del año 1844. Durante los años posteriores a la proclamación de la independencia, predominaron los conflictos entre los liberales y conservadores, y se produce la anexión a España, la cual hace aflorar al escenario personajes de relevancia en la historia política dominicana, como fueron Gregorio Luperón, Fernando Arturo de Meriño, Ulises Francisco Espaillat, José María Cabral, Ulises Heró, entre otros. Para el mundo, el siglo XIX representa 100 años de progreso científico, filosófico y de derechos y libertades, pero también de conflictos continuos entre clases sociales, naciones y estados. A pesar de que a nuestra nación los avances tecnológicos llegaron con retrasos, para República Dominicana el siglo XIX fue un periodo de notables acontecimientos que produjeron cambios en la sociedad en sentido general. Veamos cómo describen los viajeros de entonces el Santo Domingo de la época. Frank Moya Pons, 2009, en su libro La otra historia dominicana, expresa que en las crónicas de los viajeros extranjeros que anduvieron por el territorio nacional a mediados del siglo XIX, señalan que la República Dominicana poseía un territorio prácticamente despoblado y solo 3 centros urbanos que podían recibir el nombre de ciudades. La economía de escaso desarrollo descansaba en el cultivo de tabaco, la crianza de ganado libre, los cortes de algunas maderas preciosas y la fabricación de aguardiente de caña. Aparte del cultivo de tabaco, la agricultura era de subsistencia. La propiedad de la tierra estaba regida por un sistema de terrenos comuneros, originados durante el período colonial que se había perpetuado sin cambios debido a la escasez de la población y a la depreciación de la tierra determinada por la ausencia de carreteras. El campesinado dominicano se encontraba atado a una cadena de dependencia con una minoría de comerciantes importadores y exportadores que dependían a su vez de casas matrices extranjeras. En esta sociedad, la gente se desenvolvía conforme
al ritmo de las cosechas y a la velocidad con que se movían las recuas de burros y mulas que transportaban los productos hacia los pocos puertos de salida. La mayoría de la población poseía una educación formal prácticamente nula y el analfabetismo era la regla, tanto en el mundo rural como los pueblos. La dieta se reducía al consumo de carnes de vaca o cerdo, acompañadas por plátano y yuca y otras raíces, con ocasional acompañamiento de arroz y frijoles. En la segunda mitad de este siglo, Santo Domingo vive el período de la historia conocido como Segunda República. De acuerdo a la historia, esta época la ocupan personalidades que son ejemplo de confrontación y de ideales liberales y conservadores que marcaron esos años. Destacan los grupos progresistas e intelectuales del Cibao, quienes construyeron una respuesta política moderna con la creación del Partido Azul en oposición a las ideas conservadoras que fueron representadas por el Partido Rojo o Partido Baecista, reconocidos estos como los primeros partidos políticos identificados con colores en el país. Los últimos años de ese siglo se caracterizaron por el desorden caudillista, la dictadura de Ulises Heró en el orden político y en el orden social y económico por los avances tecnológicos y desarrollo cultural. Además, el desarrollo capitalista y el endeudamiento. Demos una mirada a los cambios y avances que modernizaron la sociedad dominicana ya en los últimos años de ese siglo. Desde finales de los años 70 comenzaron a desarrollarse nuevos rubros de exportación, sobre todo el azúcar, los cuales eran producidos bajo forma capitalista, y con ella se inicia la modernización económica, al instalarse los primeros ingenios movidos por máquinas de vapor. Aunque esa tecnología llegó un poco tarde al país, a partir de entonces quedaron atrás los métodos tradicionales de producción azucarera. Los bueyes y carretas fueron sustituidos por los ferrocarriles y locomotoras. La transformación en la economía cambió las vías de comunicación. Se implementaron tecnologías disponibles a nivel internacional que hicieron más ágil el traslado de mercancías que tradicionalmente se hacía en recuas, que resultaba un proceso lento, ineficiente y costoso. El sector comercial se modernizó y mejoró sustancialmente sus vínculos con el mercado mundial. Como parte de las mejoras de las vías de comunicación, se construyó el primer ferrocarril que unía a Sánchez con La Vega, que facilitó la comunicación entre esos dos puntos. Otros progresos de finales de siglo son la instalación del teléfono y el telégrafo. Se construyeron y mejoraron los puertos, lo que permitía ampliar la carga y descarga y la conservación de las mercancías. En 1889 se creó el Banco Nacional con capital francés. Aunque funcionó por poco tiempo, era el primero del país. En Santo Domingo se conoció el alumbrado eléctrico en 1890. Se popularizó el hielo en el consumo cotidiano. Llegó el primer automóvil al país en el año 1892, importado por William Bass,
administrador del Ingenio Santa Fe. También se crean pequeñas industrias de licores, muebles, pieles y calzados, camisas y ropa femenina, chocolates, pastas alimenticias, jabones, entre otras. En términos culturales, también hubo avance durante el siglo XIX. Veamos cuáles fueron. Durante el siglo XIX se renuevan la educación nacional, la cultura y la literatura. En el 1880 se crearon las escuelas normales dedicadas a la formación de maestros en las principales ciudades. La reforma educativa estuvo a cargo de Eugenio María de Hostos, dando inicios a la educación moderna en República Dominicana. Se graduaron las primeras maestras normales del Instituto de Señoritas Salomé Ureña. La producción literaria y las artes plásticas alcanzaron niveles superiores con las obras de José Gabriel García, Pedro Francisco Bonó, Alejandro Bonilla, entre otros. Se fundaron clubes y ciudades culturales para ofrecer bailes y diversión a la aristocrática sociedad de finales de siglo. Se escribió el himno nacional dominicano en 1883. En la década de 1880 aparecen los primeros diarios nacionales y surgen el Telegrama, el Diario de los Sama, el Eco de la Opinión y el Listín Diario Marítimo, que inició en formato pequeño y luego evolucionó. A finales de este siglo ocurrió la inmigración a Santo Domingo de cocolos, italianos, libaneses, haitianos, sirios y puertorriqueños que han aportado a la cultura dominicana con sus comidas, danzas y folclore. Llegan los restos mortales de Juan Pablo Duarte el 27 de febrero de 1884. Los cambios de finales del siglo XIX trajeron aparejados la existencia de gobiernos liberales, la presencia de la inversión extranjera norteamericana y la consiguiente apertura para la promoción de lo que se entendía como el progreso nacional. Modernización del transporte con la construcción de líneas férreas, la inmigración, la iluminación eléctrica, la instalación de los primeros puentes, dinamización de la economía y transformaciones culturales. En fin, una serie de elementos que modernizaron el país. Para culminar con este recorrido por el siglo XIX, realizaremos este ejercicio para seleccionar importantes acontecimientos que se dieron en ese siglo. Los tres cambios en la sociedad que constituyeron progresos significativos en la sociedad dominicana de finales del siglo XIX fueron: A. El uso de las recuas, la aparición de los diarios, la llegada del primer automóvil. B. La luz eléctrica, la modernización de los ingenios, el ferrocarril. C. La inversión extranjera francesa, la creación de partidos políticos, las pugnas caudillistas. La respuesta correcta es la B, la luz eléctrica, la modernización de los ingenios, el ferrocarril. Pregunta 2.
Durante el siglo XIX se materializaron 3 guerras importantes de los dominicanos en contra de A. Haití, de 1844 a 1856, la Guerra Restauradora contra España, 1863-1865, y la Guerra de los 6 años contra el gobierno dictatorial de Buenaventura Báez, de 1866 a 1872. B. Contra los franceses en 1808, contra Estados Unidos en 1865, contra España 1801. Y C. Contra los haitianos en 1805, contra ingleses en 1844, en contra de Santana en 1857. La respuesta correcta es la A. Haití, de 1844 a 1856, la Guerra Restauradora contra España, 1863-1865, y la Guerra de los 6 años contra el gobierno dictatorial de Buenaventura Báez, de 1866 a 1872. Pregunta número 3. Los avances culturales del siglo XIX dominicano son: uso del vapor en las maquinarias, apertura al capitalismo, creación de escuelas normales, de clubes culturales y recreativos. C. Aumento en las exportaciones y comercio. La respuesta correcta es la B. Creación de escuelas normales, de clubes culturales y recreativos. Espero que hayan escogido todas las opciones correctas. Recuerden la actividad asignada para realizar un esquema que recoja los cambios ocurridos en la sociedad dominicana en los diferentes ámbitos. Así dejamos concluido el siglo XIX. La industria azucarera de finales del siglo XIX y principios del XX fue el renglón donde descansó la economía dominicana, y a partir de su desarrollo se produce un notable cambio social en el país, los cuales abordaremos en la siguiente clase. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima clase. Bye.